¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi molesta opinión. Como sabéis, hace 10 días se ha estrenado Wakanda Forever, la última entrega de las películas, de la saga de películas del universo Marvel, y que es continuación de aquel Black Panther que hace 4 años, pues de forma para mí bastante sorpresiva y creo que para todo el mundo, pues reventó las taquillas consiguiendo más de 1.300 millones de dólares de recaudación, y que incluso fue también para mí de forma un poco exagerada nominada al Oscar a la mejor película. Pues bien, aquella película de Ryan Coogler, hoy dirigida también por él, pues tiene esta secuela llamada Wakanda Forever, que pues bueno, cuenta con el hándicap de que perdió a su protagonista Chadwick Boseman, que como sabemos murió de cáncer pues hace un par de años. La película trata de manejar esto de la mejor forma posible. En Marvel aquí ha optado por una solución pues que posiblemente la mayoría no hubiéramos esperado, que es la de no sustituir al actor, no sustituir a Chadwick Boseman y contratar a otro actor para que interprete el mismo papel, sino que bueno, integra en la historia la muerte de T'Challa y la muerte de este guerrero, de este rey wakandés o wakandiano, que era el quien se encontraba debajo de la uniforme de Pantera Negra. Me parece muy respetable. Yo entiendo que Marvel ha entendido también que el peso de aquel actor, el peso de aquella película fue muy importante para la comunidad afroamericana en Estados Unidos y en el resto del mundo, y bueno, yo creo que han preferido, de forma entiendo que acertada, no causar ninguna polémica sustituyendo a aquel actor que, bueno, pareció de forma tan dolorosa como comentaba. Y así nos llega este Wakanda Forever, una película que comienza con los funerales de T'Challa y que tiene que a partir de ahí pues reconstruir toda su historia, toda la nación wakandiana, y este argumento para sustentar esta película que de más de 2 horas y media que se abre ante nosotros. El resultado para mí es en general bastante bueno. A mí la película me ha gustado más que la primera, que no me pareció desde luego gran cosa. Para mí en aquel momento pues estaba dentro de las flojas del universo Marvel, y aquí nos encontramos con otra película algo más compleja, bastante más larga, y que bueno, ya os digo, me ha gustado más, aunque como ya comentaré después tiene bastantes problemas. La película empieza muy bien con estos funerales en Wakanda por el rey muerto, y con esa extraordinaria Angela Bassett interpretando a la reina Ramonda, que es la que está en este momento al frente de Wakanda, enfrentándose a las Naciones Unidas y explicándoles hasta qué punto pasa de ellos y que no va a compartir con ellos el Vibranium. Aquí pronuncia esa frase tan contundente, más o menos, que lo que viene a decir es que no le preocupa el peligro que entraña el Vibranium, sino que le preocupa el peligro del Vibranium en manos del resto del mundo. Con lo cual, pues aquí se nos plantea un enfrentamiento entre Wakanda y el resto de la comunidad internacional, que nos prometía, por lo menos a mí en ese momento, una especie de película, una especie de trama de política ficción, en la que este iba a ser el conflicto, ¿no? El de Wakanda en posesión del único yacimiento de vibranium que existe en el planeta, frente a la comunidad internacional que quiere apoderarse o utilizar esos recursos, y que, como ya vimos al principio, pues no tienen un reparo en utilizar todo tipo de estrategias. El problema es que esta película, que se encarrilaba muy bien y que a mí me estaba gustando mucho, con una Angela Bassett extraordinaria, con una potencia y una presencia pues fantástica, la verdad es que luce como una auténtica reina, pues esto que a mí en ese momento me estaba gustando muchísimo, pues se tuerce enseguida a la media de la película más o menos, y es que tenemos una película que, como el Titanic, choca con un iceberg enorme que acaba por hundirlo en gran medida, y que para mí tiene el nombre de Namor. Y es que Namor, como ya sabéis amigos, es el malo de la película, pero no solo el malo en el sentido de que es el personaje antagonista de los protagonistas, ni el villano, sino que para mí es el personaje que se carga la película en gran medida. Y es que, desde mi punto de vista, prácticamente todo lo que tiene que ver con Namor en esta película está mal. Vamos a ver, este Namor no es como el de los cómics, pero eso no es el problema. Como sabéis, muchas veces para defender algo que aparece en una película utilizamos el argumento de, bueno, es que estaba así en los cómics. Este argumento tiene una validez relativa. Los cómics se han contado 1.000.000 de historias, y muchas son muy buenas y muchas son muy malas. Es decir, yo no quiero trasladar al cine todo lo que existe en los cómics, porque lo que quiero es trasladar cosas que funcionen. No quiero un Spider-Móvil, no quiero a Gwen Stacy acostándose con Norman Osborn, no quiero a Crypto, no quiero un Mefistazo, no quiero un villano vestido de torero que se llama el Matador. Ese tipo de cosas que estaban en los cómics ahí me sobran y no las necesito en las películas. Lo que quiero es que las películas sí respeten el espíritu de los cómics, obviamente, y de los personajes que cuentan, pero que evidentemente trasladen a la pantalla elementos que funcionen, o que si no se inventen elementos que funcionen. Y aquí el problema del amor no es que sea como en los cómics o no.
A mí no me importa que Namor aquí sea un mutante con orígenes aztecas y que evidentemente no han optado por la misma historia de los cómics, porque para contar que es un príncipe de Atlantis pues ya tenemos al Aquaman de DC y sería un poco absurdo y problemático pues hacer algo que fuera muy parecido. Ya es bastante parecido, pero bueno, han intentado, digamos, huir de ese arquetipo o del personaje de los cómics. El problema es que este Namor, pues para mí primero físicamente está muy justito, no tiene nada que ver con la presencia imponente del Namor de los cómics, ese personaje regio antipático, es cierto también, pero que desde luego en cuanto aparece en un sitio la gente, digamos que ya se pone en situación de que este tío es un tío a tener en cuenta, y para mí la presencia de este hombre no tiene nada que ver con la de los cómics desde luego. Luego es un personaje que está desarrollado un poco raro. No se sabe muy bien si es bueno, si es malo durante la película, no sabes si es un antihéroe, no sabes si sus motivaciones son nobles, pero luego al final no tanto. Y la verdad es que su motivación, que en un principio puede tener cierto sentido, pues al final le convierte en un villano de opereta sin más, que lo que quiere es dominar el mundo aliándose, si es posible, con Wakanda. Tenemos aquí pues también el tema de las alitas de los tobillos, que bueno, pues nos recuerda que muchas veces, una vez más, lo que en los cómics tiene sentido, o al menos no llama tanto la atención, pues una vez plasmado en pantalla resulta un poquito cuestionable o incluso ridículo. Me acuerdo cuando vi el Daredevil de Ben Affleck, que me sorprendió encontrarme con que Daredevil llevaba una máscara en la que no se le veían los ojos. La verdad es que yo sinceramente, obviamente, sabía que Daredevil era ciego, pero nunca me había planteado que su uniforme no dejara que se vieran sus ojos, y en la película cuando apareció con los ojos tapados por la máscara pues me chocó un poco, no me acabó de encajar. Y aquí pues esas alitas de los tobillos del Namor de los cómics, pues realmente en la película, viendo cómo la usa para moverse, esas alitas de colibrí que le permiten a un tío de 90 kilos moverse a esa velocidad, pues la verdad es que para mí no funcionan del todo, y yo posiblemente, si hubiera estado al cargo del diseño de este personaje, se las hubiera quitado directamente. Al fin y al cabo es un mutante que no necesita alas ni nada por el estilo para volar, como no necesitan otros personajes que tienen el mismo poder. Pero más allá de que este personaje esté bien plasmado, de que físicamente me encaje, de que sus motivaciones para mí sean adecuadas o su desarrollo de personaje me parezca correcto, el problema de Namor en la película va más allá de esto, y es que es un torpedo en la línea de flotación del ritmo y del guión de la película. Para mí, desde que aparece Namor en el río este de Wakanda para hablar con Shuri y su madre, la película para mí pega un bajón de ritmo, porque tenemos que parar para explicar a todo el mundo quién es Namor, cuál es su civilización, cuál es su origen, etcétera, etcétera, etcétera. Secuestra a Shuri, tenemos toda la escena del secuestro en aquella cueva, vemos cómo tienen que ir a buscar al personaje de Lupita Nyong'o para rescatarla, y toda esta parte, que son, no sé, 30 o 40 minutos, para mí es un lastre en el ritmo de la película, que hasta ese momento estaba yendo muy bien, y que hace que baje el ritmo completamente, hasta el punto de que me resultó un poco como de repente me han metido una película de Namor dentro de la de Wakanda, ¿no? Y lo peor de todo es que creo que esto no es necesario. Evidentemente, si quieres presentar a Namor, hay que presentarlo, pero no había necesidad de presentarlo, al menos así, en esta película. Se quiere presentar a un enemigo, entiendo, pero el problema es que ya teníamos enemigo antes de que apareciese Namor. Como he dicho antes, había un enfrentamiento manifiesto entre la comunidad internacional, o por lo menos ciertos países de la comunidad internacional, que codiciaban el vibranium de Wakanda, y la propia Wakanda. Creo que hubiera sido mejor que este hubiera sido un enfrentamiento, que hubiéramos tenido una película de política ficción en enfrentamiento entre un grupo de mercenarios, incluso superseres, que podían haber aparecido para atacar Wakanda bajo las órdenes de este conglomerado internacional, y todo lo que cuenta la película lo podría haber contado igual teniendo a este conglomerado internacional como antagonista, sin tener que recurrir a la farragosa y costosa para el ritmo de la película, que es la aparición y todo lo que conlleva el entorno y el contexto de Namor. Aparte de esto, pues tampoco le sacan demasiado partido al personaje, como he dicho. Esa visita a su reino submarino para mí no le falta vistosidad, para nada tiene la magnificencia de aquel Aquaman de DC, y todo lo que rodea a Namor me parece pues como pobre y cutre, y que no acabo de verle la gracia por ninguna parte. Como digo, me sobra Namor en la película, y creo que hubiera sido una película que hubiera dado 40 minutos menos con mucho mejor ritmo si hubieran prescindido de este personaje y de todo su contexto. Más allá del personaje de Namor y de todo su entorno, que como he dicho para mí es lo peor de toda la película, para mí es uno de los grandes fallos de las películas del UCM,
pues tenemos otros fallos en la película, ¿no? Por ejemplo, no se entiende muy bien que en el entierro de T'Challa pues no aparezca ningún Vengador. Sabemos que pues tenemos el tema de los contratos y que la gente pues ya ha cumplido sus contratos en su mayor parte, o si no lo han cumplido, pues sus apariciones están reservadas a proyectos más grandes. Pero choca aquí un poco que en un entierro como este, en un funeral de estado en el que se entierra a un rey, a T'Challa, a Pantera Negra, que luchó con los Vengadores contra Thanos, pues es un poco raro que no haya ninguna delegación de superhéroes allí pues para honrar a la muerte de este rey, ¿no? También pues tenemos un CGI un tanto irregular, hay momentos brillantes y luego otros un poco regulares. Tenemos unos uniformes, armaduras que para mí resultan un poquito coloridos por demás, me parecen un poco cantosos en general, tienen su gracia, pero creo que desentonan con el tono que en principio tenía la película. Tenemos un absurdo de que Shuri construye armaduras para todo el mundo que vuelan menos la suya. Luego tenemos eso tan irritante de las películas ya de superhéroes, que es que continuamente estén descubriéndose la cara para que veamos al actor y sus gestos, cuando no tiene ningún sentido que una armadura que usas para protegerte en una pelea, pues dentro de esa propia pelea te quites el casco para decir una frase presuntamente lapidaria y potente para el lucimiento del actor, pero que en cuanto a la coherencia de la historia no tiene ningún sentido, porque en ese momento es cuando menos tienes que desprotegerte. Y tenemos aquí otra vez algo que me chocó mucho en Infinity War, y que es que este Wakanda, tecnológicamente superior, avanzadísimo respecto al resto del planeta, pues en un conflicto bélico no tenga fuerzas aéreas, ¿no? Te recordamos aquel enfrentamiento de Wakanda sitiada por el ejército de Thanos, en que tienen que recurrir a la infantería para luchar contra ellos. No tienen esta gente unos, no sé, aviones, drones, naves aéreas que puedan atacar desde el aire en aquel momento aquel ejército, y en este caso al ejército de Namor. Pues no, aquí no hay, aquí todo es cuerpo a tierra y peleemos pie a pie, trinchera a trinchera, cuando es algo que no tiene ningún sentido en una civilización tan avanzada como supuestamente es esta wakandiana. Y así termina la película. Ya os digo, una película que empezaba con un planteamiento que a mí me estaba gustando mucho, muy serio, que al final acaba pues con la convencional enfrentamiento de todos contra todos, que sí puede ser más o menos vistoso, lo es por supuesto, más o menos bien hecho, pero que al final pues resulta bastante ramplón y que es un poquito lo que ya hemos visto muchas veces. La película, por todos estos enfrentamientos, sobre todo, una vez más repito, por la parte de Namor, se hace muy larga, o es muy larga, con lo cual creo que hubiera sido mejor reducirla y ajustar el ritmo. Yo creo que ahora parece que estas películas tienen un poco la obligación de durar 2 horas y pico para, pues no sé, para compensar la entrada que pagamos, pero a mí desde luego prefiero una película de 90 minutos que funcione como un tiro que a una de 2 y pico que sea morosa y que tenga un ritmo pues más lento y menos interesante. La verdad es que las películas, como todas las obras en general, no las compramos a peso, sino lo que queremos es que funcionen bien, nos entretengan y que sean un mecanismo de precisión lo más ajustado posible, más allá de tener una película de 2 horas y media pues que al final se te hace pesada. Pero bueno, como he dicho, es una película que a mí me ha gustado pese a todo más que la primera. Es cierto que la primera Black Pantera Negra no la estimaba demasiado, y que bueno, por otra parte pues también demuestra que no todas las películas de Marvel son esas reuniones de conjuntos de chistes infantiles pues que muchos critican. Yo creo que en este caso es una película bastante más seria que muchas, y bueno, se mueve en esa línea, lo cual también es de agradecer, porque si algo defiendo yo es que Marvel puede hacer películas cómicas, infantiles o superficiales, pero creo que lo que tiene que hacer sobre todo es diversificar y hacer cosas ligeras y cosas bastante más serias y adultas, como ya nos ha demostrado alguna vez que puede hacer. Así que bueno, la película termina así. Tenemos una escena postcrédito que no sé qué deciros. ¿Recordáis, no, amigos, cuando las escenas postcrédito molaban? Qué maravilla, ¿no? Ahora mismo ya es una escena de relleno que, bueno, puede tener su trascendencia o no, pero que tampoco es que te deje con ganas de nada, ni supongo un cliffhanger como supusieron en su momento otras escenas postcrédito mucho más interesantes. Y bueno, la película la verdad es que en taquilla está funcionando como un tiro, lleva 10 días y está recaudado ya como 550 millones aproximadamente. Yo no sé si alcanzará los 1.300 de aquella predecesora, pero lo cierto es que sea como sea, sobornando a la gente o no, pues Marvel funciona en taquilla. Y es cierto que esta película es muy cara, ha costado unos 250 millones y evidentemente le queda mucho recorrido todavía para empezar a ganar pasta, pero la verdad es que el ritmo que lleva en cuanto a facturación, pues la verdad que tienen muy buena perspectiva de que esto va a ser otro exitazo, por el motivo que sea, dentro del universo
del universo Marvel en el cine. Universo que, bueno, aquí con esta película también pone fin a su cuarta fase. Yo esto de las fases ya sinceramente no lo entiendo muy bien. Me podía tener cierta lógica cuando las fases tienen recorrido, nos presentaban una película de cada personaje y tenían, pues no sé, digamos que tenían su colofón o su cierre en una película de evento o de conjunto, como podía ser la primera fase con el fin de los Vengadores, o otras fases cuando acabaran con Endgame o Infinity War. Aquí no tiene sentido hablar de fases desde mi punto de vista. Las películas ya cada una va a su rollo, no tienen ningún nexo común. Esto no es como una temporada que tiene X capítulos y al final se cierra esta trama, este arco. Aquí de la cuarta fase hemos visto películas que, bueno, pues sí, hablan del multiverso vagamente y tal, pero bueno, algunas sí, otras no. No hay ninguna trama central y evidentemente pues la prueba es que esta cuarta fase acaba con Wakanda Forever, que en realidad no pone fin a nada. Yo creo que esto de las fases ya fue en su momento quizá tenía sentido. Yo no sé si es un tema, pues no sé, de agrupar proyectos para que el marketing de Marvel pues pueda presentar a los aficionados los proyectos agrupados en una especie de conjunto o de unidad, pero para mí esto de la cuarta fase no tiene ningún sentido ya, y aparte de eso pues hay que ver que esta fase pues ha sido bastante decepcionante, la verdad. Es verdad que es complicado ahora mismo juzgar las películas con la perspectiva del tiempo, ¿no? Podemos ver este Wakanda Forever y decir que es una película, pues bueno, regular o no, y decir que, bueno, pues nos gustó mucho más el primer Iron Man, por ejemplo. El problema es que si viéramos Iron Man hoy en día, la primera, sin haberla visto, pues quizá no nos parecía tan buena como nos pareció en 2008. Y si en 2008 hubiéramos visto Eternals, una película pues que debo ser de las pocas personas a las que le gustó, si la hubiéramos visto en primer lugar en 2008 antes de ver nada del universo Marvel, pues igual la gente hubiera dicho que qué maravilla y que qué pasada de película. Hemos visto muchas películas de superhéroes, no solo de Marvel, y ahora mismo pues es complicado juzgar una película objetiva e independientemente sin tener en cuenta pues todo el bagaje que ya traemos y todo el acumulado de películas. Con lo cual esta cuarta fase yo creo que objetivamente ha sido floja, pero también es cierto que la gente ya nos estamos un poco acostumbrando, aburguesando, mal acostumbrando y, por qué no decirlo, quizá también cansando un poquito del género de superhéroes. No en el sentido de que no queramos ver más películas de superhéroes, pues yo creo que todos los aficionados queremos seguir viéndolas, sino que ya necesitamos cosas nuevas, digamos, para resultar estimulante. Yo veo estas películas para atrás de la cuarta fase y no encuentro ninguna que diga, joder, me ha gustado mucho, la verdad. Y miro los proyectos así a corto plazo que tiene previsto Marvel y sinceramente tampoco hay ninguno que despierte demasiado mi interés. Las iré a ver, por supuesto, pero no hay ninguna que espere, creo, con demasiadas ganas. Pero bueno, la realidad es que la fórmula Marvel continúa, sigue funcionando, tenemos ahí los proyectos, nos guste o no la serie, nos guste o no las películas, siguen con un buen funcionamiento en taquilla, y eso es lo importante pues para que este megaproyecto que ya lleva casi 15 años y 20 y tantas películas pues siga viento en popa, la verdad. Así que bueno, veremos a los siguientes proyectos de Marvel. Este ha sido Wakanda Forever, una película que está más que correcta, me ha parecido que está bastante bien, pero una vez más, insisto, hubiera creo sido una gran película si no hubiera tenido el lastre que supone Namor para la película, para la trama, para el ritmo, y si hubiera, digamos, dirigido en otra línea, que creo hubiera dado mucho mejor resultado, hubiera dado una película más corta, pero mucho más interesante, que creo que hubiera podido ser una gran película y posiblemente la mejor de esta cuarta fase. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.